Génesis capítulo 9, versos 1 al 7. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Más vosotros fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Usted sabe, hermano, que cada vez que venimos aquí a la iglesia y recibimos la palabra del Señor, la meta es de siempre ir construyendo una mentalidad bíblica, ¿verdad que sí? Aleluya, una cosmovisión cristiana que nos permite a nosotros, aleluya, ver los sucesos a nuestro alrededor y interpretarlos a lo largo del lente de la palabra. Gloria a Jesús. Cuando vamos entendiendo lo que ocurre a nuestro alrededor, los sucesos, que todo viene, ¿verdad?, a través de la mano de un Dios soberano que tiene perfecto control. Bendito Jesús. Y esa es la meta, que siempre podamos agregar algo para nuestras vidas. Y exactamente, ¿verdad?, lo que estamos queriendo lograr en esta noche. El tema en esta noche es: la vida es sagrada. Algo que más que nunca es relevante en nuestra sociedad. Usted sabe que estudiantes de la sociedad norteamericana explican que Estados Unidos está actualmente compuesta de una sociedad post-cristiana. Post-cristiana porque antes la influencia era cristiana por mucho tiempo. Fue cierto que en la cultura estadounidense estaba profundamente moldeada por el cristianismo. Los valores cristianos dominaban lo que hacíamos. Pero como ha dejado esta sociedad de operar conforme a la cosmovisión bíblica, ha abandonado su estructura moral, ha rechazado esas creencias cristianas y, como se había de esperar de este abandono, vivimos en una sociedad que estima lo que Dios rechaza y rechaza lo que Dios estima. Muchos consideran que este abandono del cristianismo es algo bueno y que significa que somos una ciudad, una sociedad de que está en el progreso. Especialmente en lo que se trata de la aceptación de otros. Ahora se celebra la agenda LGBT, ¿verdad? Que celebrar la libertad, que al fin salieron del closet y ahora tienen su libertad de expresión. Esto es progreso, nos dicen ellos. Pero simplemente es un abandono, ¿verdad?, de lo que Dios ha establecido. Vemos que este progreso social en sí significa un retroceso moral de lo que Dios, de lo que la cultura valora y respeta, y algo que es completamente contrario a Dios, ¿verdad que sí? A lo bueno le llaman malo, no dice la palabra. Y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad que sí? Los que se salieron del closet ahora nos están queriendo obligar a nosotros que no metamos al closet con nuestras creencias. Sepamos, hermano, entendiendo esto, que el juicio se acumula contra una sociedad cuando aman lo que Dios odia y odian lo que Dios ama. Y esa es una de esas áreas, es el valor de la vida. Vemos que, y en este contexto, el valor de la vida animal versus el valor de la vida humana. Podemos de ver, la vida animal debe ser respetada, pero no posee valor igual o superior a la vida humana. Están aquellos que dicen que no debemos estar matando pollos para que podamos comer. Amén. Hay personas que se van a lugares donde aleluya, crían a los animales, tratando de dañar las máquinas. ¿Para qué? Porque es crueldad contra los animales el consumirlos, dicen ellos, ¿verdad? Pero veremos, hermano, que la vida humana siempre es superior. Y veremos que este no es un asunto de preferencia u opinión. Ahora, en el desarrollo de esta predicación hay 3 pilares que deben ser claramente reconocidos. A causa del diluvio, la relación entre el hombre y el animal salvaje fue trastornada.
Vemos también que la sangre animal no puede ser consumida y la sangre humana no debe ser derramada. Tercero, creemos en la pena de muerte porque creemos que la vida es sagrada. La semana pasada pudimos explorar el capítulo 8, donde se nos dijo que Dios se acordó de Noé. La escena era que estaban en el arca, ¿verdad? Se acordó de Noé, en otras palabras, que no se había olvidado la promesa que le había hecho a él y a su familia. Dios había erradicado, había eliminado a toda la raza humana, con excepción de la tripulación que había preservado, ¿verdad?, en el arca, y ejemplares de todos los animales terrestres según su especie. Noé y su arca, y recordemos eso, hermano, Noé y su familia estuvieron en el arca por más de un año, encerrados, donde no tuvieron la opción sino que aprender a esperar en Dios. ¿Qué podían hacer, verdad? No había otra. Tuvieron que aprender a esperar en Dios, puesto que Dios había cerrado la puerta y nadie era capaz de abrirla. No la podían abrir por dentro y no había quien la abriera por fuera. No había nadie, ¿verdad? Solo Dios podía abrir la puerta. Eventualmente el arca reposó sobre los montes de Ararat, nos dice Génesis 8. Las aguas iban retrocediendo y eventualmente Dios le dijo a Noé que saliera del arca. Vimos que Noé, en forma de agradecimiento, mostrando cuáles eran sus prioridades, cuáles habían sido sus prioridades siempre, recién salido del arca, edificó un altar y presentó una ofrenda a Jehová. También se nos dice y entendemos que por cuanto Noé era grato a Dios, su holocausto fue de olor grato ante la presencia de él. Y vemos que en ese contexto de Dios recibir la ofrenda de Noé, vemos un diálogo interno dentro de Dios, donde Dios dijo que nunca jamás destruiría a la tierra totalmente. Estas palabras de Dios son relevantes en el día de hoy porque aparecen toda clase de amenazas, ¿no? De repente va a aparecer la noticia, viene un cometa. Y este cometa va a ser tan grande y el impacto va a ser tan potente que va a eliminar la vida terrestre sobre el planeta. No le creemos a esos que dicen eso. Porque Dios dijo que jamás destruiría a la tierra totalmente, ¿verdad que sí? Nos dice, no, es que uno va a apretar el botón de la bomba atómica o la bomba de hidrógeno. Estaba diciendo China el otro día, nosotros tenemos una que tiene 62 bombas atómicas en una. Y para salpicarlo, una de hidrógeno le metimos ahí también, dice. Tenemos la bomba más potente del mundo. Si nos quieren molestar. Nosotros no tenemos miedo a eso. Porque Dios dijo que jamás destruiría la tierra totalmente. O nos pueden hablar del calentamiento global o el cambio climático, como la están llamando ahora. Y eso no nos turba porque sabemos que Dios está en control, ¿verdad que sí? No la madre naturaleza, porque la madre naturaleza no tiene mente. La naturaleza, aleluya, está completamente a la merced de Dios. Miramos esta mañana cómo Jesús, aleluya, no se nos dice cómo lo hizo, ¿verdad? Pero controlaba a los peces. Fueron a buscar peces, no pudieron sacar y cuando le dijo, vayan por allá, no cabían en la red los peces, ¿verdad? Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios dijo que no destruiría a todo ser viviente y que nunca habría de interrumpir los ciclos de la tierra. Ya nunca se van a interrumpir las estaciones del año. Nunca van a interrumpirse el tiempo de la cultiva, de la plantación. No se volvería a interrumpir de ninguna manera las rotaciones de la tierra, el salir del sol en la mañana y la luna en la noche. Eso es lo que Dios prometió. Y ahora el capítulo 9 nos presenta la continuación de este narrativo y dice el verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Si usted recuerda la semana pasada, mirábamos en el capítulo 8 que había una grande conexión, un grande paralelo entre los primeros 6 días de la creación y todos los sucesos relativos al diluvio, ¿verdad? Y la vida de Noé y su familia. Aquí encontramos otro paralelo al narrativo de la creación. Porque igual que Noé, Dios le había dicho a Adán y le dio el mismo mandamiento. Cuando se nos dijo que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, les dio el mandamiento de que fueran fructíferos y que se multiplicasen. Vemos que Dios les proveyó la habilidad de cumplir con ese mandamiento. Cuando vemos en el capítulo 2 de Génesis, le dice a los animales, Dios los bendijo y le dijo que se multiplicaran. Dios les dio la habilidad de hacerlo, ¿verdad que sí? Porque al final toda vida viene de parte de Dios, ¿verdad que sí? Toda vida, esto es importante. Como vamos mirando, la vida es sagrada.
Pero toda vida viene de parte de Dios. No importa el contexto, viene de parte de Dios. Vamos a mirar esto más adelante. Hermano, grande era el reto para Noé y sus hijos. ¿Qué era el reto? El reto de reiniciar la civilización humana. Imagínense que lo enviamos a usted y su familia y van a vivir en un lugar donde no hay gente. Y tienen que comenzar ahí el principio de una civilización entre ustedes. ¿Se puede imaginar? Era difícil. Aleluya. Reto de establecer eventualmente lo que serían comunidades humanas y lo que eventualmente se convertiría en una forma de gobierno, como veremos más adelante. El gobierno también, aunque no nos gusta reconocerlo, pero viene de parte de Dios. Noé y su familia sabían que la raza humana, lo que era la raza humana sin Dios, ellos lo habían visto. Habían visto el deterioro moral. ¿Cuántas cosas habrán visto? Verá que se quedaban con la boca abierta. Se escandalizaban sus corazones. Ellos habían visto lo que era la raza humana sin Dios y ahora el desafío estaba en establecer una sociedad que fuera temerosa de Dios, ¿verdad? Eso tiene que haber estado en el corazón de ellos. El verso 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Dios le dijo a Noé, ahora está estableciendo, está haciendo claro que el mundo post-diluvio, el mundo después del diluvio sería diferente al mundo antes del diluvio. Antes existía una armonía especial que había entre el hombre y el animal y esta armonía había sido rota. La relación entre el hombre y el animal ya habían cambiado. Y ahora Dios nos dice que había colocado temor y miedo sobre todo animal, sobre la tierra, incluyendo las aves y también los peces del mar. En muchas maneras aquí trae énfasis. Aquí, aleluya, se enfatizó lo que había ocurrido, sido cierto desde la caída de Adán y Eva. Pablo habla acerca de esto en la carta a los Romanos, dice Romanos 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación también sufre, hermanos. Quizás no sea tan tangible o palpable para nosotros, pero los seres humanos no somos los únicos que sufrimos. Los árboles también se enferman, ¿verdad que sí? Los animales se enferman, las plantas se enferman. La creación está corrupta a causa del pecado. Y ahora vemos otra manifestación de eso. Ahora Dios iba a introducir el temor dentro de los animales como forma de instinto. Mire lo que dice aquí Richard Phillips. Dice, no se trata de los animales salvajes que ahora se han vuelto más peligrosos. Más concretamente es el hecho que la humanidad caída ahora es peligrosa para estas criaturas. Le metió miedo a los animales para protección de los animales, no para protección de los seres humanos. Por esta razón, después del diluvio, Dios colocó un instinto en los animales de huir a primera vista o a simple olfato de presencia humana. También añade, había excepciones, por supuesto, como en el caso de los animales domesticados, como las ovejas, las vacas y los perros. Ciertamente el compañerismo que muchos experimentan con sus fieles mascotas refleja el mundo antes de la caída, donde el ser humano ejercitaba un amor y cuidado por el mundo animal. Y las criaturas respondían con placer a causa de la atención humana. Pero en el día de hoy que tenemos leyes en contra de la crueldad contra los animales, ¿verdad que sí? Por eso Dios le puso el temor a los animales para la protección de los animales, a causa del corazón del hombre. Y Dios también le dijo a Noé, en vuestra mano son entregados. Y vemos que en este siguiente verso que vamos a leer se nos explica en qué sentido han sido entregados los animales en mano de Noé y de sus hijos. Dice el verso 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Vemos que por primera vez en la creación, el hombre estaba autorizado para usar de los animales de la tierra para su propio sustento. Así como le había dado la legumbre y las plantas verdes, ahora también les ha dado los animales. La vida animal ahora está disponible para el sustento de la vida humana, pero con una importante condición.
Dice el 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Encontramos aquí un imperativo de parte de Dios. Hermano, un mandamiento dado antes de Moisés en el Sinaí, más de 700 años antes de Moisés. Este mandamiento pertinente a la alimentación humana fue reiterado al pueblo de Israel y sigue vigente en el día de hoy. Levítico 17:10 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Esto es serio, hermanos. No, pero eso era para Israel. No, ahí no se queda. En el Nuevo Testamento se presenta el mismo imperativo para los nuevos creyentes de Jesús, que eran gentiles, que nunca habían recibido este mandamiento. Para el judaísmo, dice Hechos 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Pasadlo bien, ¿verdad? Ahí vemos otra vez, se vuelve a repetir el mandamiento. Vamos mirando que este mandamiento no está atado a la ley. Fue dado antes de la ley. Y por lo tanto, gloria a Dios, debe ser honrado. No importa lo que haya pasado con la ley, ¿verdad que sí? De la misma manera nosotros miramos el día de reposo. De la misma manera miramos el día del Señor, en el domingo, mejor dicho, ¿verdad? Gloria a Jesús, algo que viene desde la creación, desde antes de dar la ley. De la misma manera miramos el diezmo. Gloria a Dios, es un principio importante que nos ayuda a interpretar unas cuantas cosas. Vemos que Dios le explica a Noé que aunque la vida animal está disponible para su sustento, eso no quiere decir que la vida animal no importa. El animal ha de ser consumido como alimento, pero merece un cierto respeto al no consumir su sangre, en la cual Dios nos dice que está la vida. Hay un cuidado especial, ¿verdad que sí? A Israel se le otorgó esa identidad de una manera más explícita. Gloria a Dios, ellos tenían muchas reglas dietéticas que los hacía diferentes. Nosotros somos diferentes porque también miramos la vida animal no como algo corriente, sino como algo, una bendición de parte de Dios, ¿verdad que sí? Es obvio, sabe decir, nosotros estamos en contra de la crueldad contra los animales, ¿verdad que sí? Porque son la obra de la creación de Dios. Y ahora volvemos al verso 5, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Está diciendo Dios, la sangre es importante, sea de animal o sea de hombre. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Hermano, si la sangre de animal debe ser respetada, ¿cuánto más la sangre humana? La sangre animal no debe ser consumida. La sangre humana no debe ser derramada. Vamos mirando, ¿verdad? Cómo Dios, aleluya, lo que vimos desde el comienzo, Dios hizo al hombre en lo último, ¿verdad que sí? Lo colocó como la corona de la creación, su obra maestra. Es el hombre. El Señor aquí ha dicho, le dijo a Noé, eso son lo que va a gobernar esta realidad en la cual estás introducido en este nuevo mundo. Aleluya, no consuma la sangre animal y no se debe derramar la sangre humana. Dios demandará justicia, hermano, y además Dios demanda justicia cuando los animales demandan, cuando los animales derraman sangre humana. Y también cuando los hombres derraman sangre humana. Éxodo 21, 28 dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Y se sigue leyendo en ese contexto, si el dueño del buey sabía que el animal mataba y no hizo nada al respecto, él también va a pagar con su propia vida. Gloria a Jesús. Hermano, vemos que Dios demanda que se haga justicia cuando un animal le quita la vida a un ser humano. Es el principio que nos muestra el Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Y ahora mire el verso 6, un verso muy importante en todo este narrativo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí se acabó el asunto, hermano. Está bastante claro. Por eso es diferente el animal
que el ser humano, porque el animal no es portador de la imagen de Dios. El animal ciertamente es evidencia de la creatividad de Dios, ¿verdad que sí? Pero no es portador de la imagen de Dios. Y puesto que el hombre es portador de la imagen de Dios, su vida es vastamente superior a la vida del animal y debe ser preservada sin importar el costo animal. Si tienen que morir muchos animales para alimentar a seres humanos, la solución está clara, hermanos. La vida humana es superior por cuanto el ser humano es portador de la imagen de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido. Pero cuando el hombre peca contra Dios en cometer asesinato, este va a pagar con su propia vida, lo que Dios está diciendo aquí. Vemos que estos asuntos de la sangre animal y la sangre humana han sido establecidos antes de la ley. Muchas personas dicen, no, es que tú estás diciendo esto antes era de la ley y ya nosotros ya no estamos bajo la ley. En sí esa explicación necesita clarificación que el tiempo no nos va a permitir. Pero si hacen ese argumento, ese no califica aquí porque este mandamiento fue dado antes de la ley. Para que nadie llegue a pensar que son temporales, que llegaron a ser, aleluya, aspectos de la ley ceremonial y civil. No, esto vino antes de eso. Y muchos en el día de hoy están en contra de la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. Pero vemos aquí claramente que Dios cree en la pena de muerte, ¿verdad? No lo decimos así, pero es que Dios estableció la pena de muerte. Unos no creen en la pena de muerte cuando Dios cree en la pena de muerte porque Él la estableció. Y vemos que Él estableció que el instrumento de justicia para pagar al que ha quitado la vida será otro ser humano. Otro va a ser el verdugo. Ojalá que a mí nunca me toque. Ojalá que no le toque a usted. Alguien tiene que ser verdugo. Es lo que está diciendo. Tiene que ser un ser humano. Dios bien pudo decir, yo le voy a mandar un rayo del cielo, no se preocupe. 5 minutos después le vino un rayo del cielo, pero Dios no lo hizo así. O simplemente le voy a cortar que le entre el oxígeno a su vía respiratoria, ¿verdad? De muchas maneras lo puede hacer Dios. Pero Dios dijo que por hombre será derramada su sangre. Este detalle es importante. Aleluya. Para que el ser humano esté consciente que la vida humana es sagrada. Amén. La grande estima que debe darse a toda vida humana. Ahora, es importante explicar que este imperativo, este mandamiento dado a Noé, ¿cómo es que está relacionado al sexto mandamiento que aparece en Éxodo 20:13? En Éxodo 20:13 dice, no matarás. Éxodo 21:12 dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Uno mató, y en este caso el que hiere a uno y lo hace morir, ese morirá. ¿Cómo va a morir? Otro lo va a matar. Así que vemos que este mandamiento de no matarás no tiene que ver exclusivamente con un simple quitar de la vida. Si este fuera el caso, entonces el que está encargado de quitarle la vida al que se la quitó a otro, también necesita ser castigado, ¿verdad? No aplica a todos de la misma manera. El mandamiento quizás debía haber sido más claramente traducido, es no cometerás asesinato. Amén. La Biblia no prohíbe quitar la vida en ciertas circunstancias, pero sí prohíbe el asesinato. El matar puede ser accidental. Puede ser justificado en un acto de guerra o en defensa propia o hasta por juicio divino. Pónganse a pensar, hermano, no, yo nunca me voy a mover en una guerra. Si vienen unos individuos con metralleta y usted ve que hay metralletas por aquí, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a agarrar un palo? Pero Jesús dice, yo creo que aquí vamos a agarrar metralleta para proteger a la familia. Porque Dios no está en contra de que nos defendamos, ¿verdad? Es otro tema para otro día. Pero mire este detalle, hermano. ¿Cómo la muerte puede ser accidental? Mire, dice Éxodo 21, versos 12 y 13. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Blanco y negro. Pero dice el 13, más el que no pretendía herirlo, o sea, accidentalmente, sino que Dios lo puso en sus manos. O sea, este accidente fue de Dios. Ya lo sabíamos eso, ¿verdad? Esta muerte accidental no fue a propósito. Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré al lugar que ha de huir. ¿Por qué tenía que huir? Porque antes no había policía, no había jurado, no había juez.
¿verdad? Antes tenía que huir porque me mataron a mi familiar, venganza. Gloria a Jesús. Pero vamos mirando, hermano, que no toda muerte es asesinato, ¿verdad que sí? Podemos decir también. Hay muertes accidentales. Ahora, por el otro lado, asesinar se refiere a quitar la vida injustamente, con intención y malicia, como lo vimos en Caín y Abel, ¿verdad que sí? La malicia, la maldad que había en Caín. La misma razón por la cual muchos estados han abandonado la pena de muerte es la misma razón por la cual implementan y promueven el aborto. Por un lado, los legisladores pretenden poseer una moralidad superior a la moralidad de Dios, cuando es la imagen de Dios que establece que la vida humana es sagrada y superior a la vida animal. Sin Dios no hay manera de establecer que la vida es valiosa. Aquellos que están a favor del aborto de la vida humana en el vientre de su madre, muchas veces son los mismos que están en contra de la crueldad contra los animales. Estaba viendo un video de un joven que estaba en una universidad, tenía ahí su hoja de papel y dice, mira, yo aquí quiero ver si quiere estar dispuesto a firmar esta petición. Estamos en contra de la crueldad contra los animales. ¿Sabe lo que les están haciendo a esos animalitos? Dice, están viniendo la gente y los está despedazando dentro de su mamá. El animalito siendo matado dentro de su mamá. Rápido, ¿a dónde? ¿Dónde firmo? Estamos en contra. Y de ahí dice, y cambia la página, dice, solo les quería enseñar que, a ver si quieren firmar esta otra, porque eso es lo que le están haciendo a los bebés. Inmediatamente les cambió la cara. No, dice, estamos a favor de los derechos de la mujer, dice. ¡Qué contradicción! Los que están a favor del aborto están en contra de la crueldad contra los animales. Se está viendo la vida animal como superior a la vida humana. ¿Todo por qué? Porque se rechaza la imagen de Dios en el hombre. Por eso es importante lo que estamos leyendo aquí en Génesis 9, verso 6, ¿verdad? Es importante establecer que la vida humana es sagrada por cuanto nosotros llevamos la imagen y semejanza, y no importa quién sea el ser humano, no importa que sea un borracho, no importa que sea un drogadicto, no importa que sea el más marginado de la sociedad, cada vida cuenta, cada vida es importante, hermanos. Porque el mismo Dios nos dice que Dios no se deleita en la muerte del impío. Debe doler el alma cuando se pierde una vida humana, porque ese que murió sin Dios era portador también de la imagen de Dios, su vida era sagrada. Estos que están en contra de la crueldad contra los animales están a favor de la protección del ambiente o de la biodiversidad animal. Gente que le llaman en inglés tree huggers. Los que abrazan árboles están dispuestos a amarrarse a un árbol para que no corten el árbol. Imagínense. Son los que están a favor del aborto muchas veces. Hermano, este es el papel. O mejor dicho, vamos entendiendo que una sociedad, cuando una sociedad no cree en la pena de muerte, el valor de la vida disminuye. La vida se vuelve barata. ¿Sabe que el proteger el valor de la vida es el papel del magistrado? El papel de las autoridades civiles establecidas por Dios. Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Si Dios es soberano, esto tiene sentido, ¿verdad? Todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Me caiga bien o me caiga mal el presidente, Dios lo puso. Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando nos vamos en contra del gobierno sin justificación, acarreamos condenación contra nosotros, dice el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y aquí vemos el papel del magistrado, ¿verdad? La figura de autoridad civil. Dice el 4, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En el día de hoy, porque no en vano lleva la metralleta, ¿verdad? O la pistola. Pues es servidor de Dios, y mire esto, vengador para castigar al que hace lo malo. Vengador. Dios usa las autoridades civiles, el magistrado, como le llama aquí Pablo,
para llevar a cabo su venganza. Esto es bastante claro, ¿verdad? Para llevar a cabo, podríamos decir, la pena de muerte. Digo, que por el que derrame sangre de hombre, por mano de hombre, su sangre será derramada. Y hay que aclarar algo aquí rápido, gloria a Dios. De buscar verdugo le pertenece al gobierno, no le pertenece a la iglesia. Amén. Nosotros no vamos a ser verdugos aquí ninguno, porque no nos corresponde, no vamos a mezclar las esferas de influencia. Pero alguien tiene que hacerlo, porque así lo ha decretado el Señor, por cuanto la vida es sagrada. Amén. La vida, cuando no se paga vida por vida, la vida se vuelve barata. Vemos, hermano, que Pablo escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, su carta a los romanos, diciéndole que todas las autoridades fueron puestas por Dios, incluyendo el corrupto imperio romano bajo el cual vivían. Pablo establece que el magistrado ha sido puesto por Dios para aplicar la venganza de Dios sobre los que hacen el mal, incluyendo el asesinato de otros. Por tanto, el ser humano es portador de la imagen de Dios. Esto hace que su vida sea algo sagrado, y si la vida humana es sagrada en toda etapa de su existencia, nosotros creemos que debe ser protegida desde sus primeras etapas de desarrollo, hablando en el vientre de su madre, bajo la amenaza del aborto, a también incluyendo la eutanasia de personas avanzadas de edad o personas con enfermedades terminales. Usted sabe que la palabra eutanasia significa muerte buena, dicen los seculares. Muerte buena. Y esta le permite al individuo recibir ayuda médica para quitarse la vida. Ayuda que puede ser obtenida legalmente cuando la persona tiene una enfermedad terminal. Es algo que está agarrando popularidad en el día de hoy. Me voy a morir de cáncer. Una persona sucedió, no sé si en Colorado, una mujer decía, tengo cáncer en el cerebro, antes de que yo pierda todas mis facultades, yo me voy a tomar la pastilla. Y tenía el derecho legal y lo hizo. Se quitó su vida. Una persona que está experimentando sufrimiento físico prolongado puede ser un candidato para recibir una receta para entre comillas, un medicamento letal que lo puede tomar cuando quiera. El hombre no tiene permiso de eso. Ahí está incluido el mandamiento. Todo eso está incluido en el mandamiento de no cometerás asesinato. No tenemos el derecho de quitar nuestra propia vida. El ser humano es portador, o mejor dicho, ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, aun cuando la otra persona le da permiso para hacerlo. Importante, ¿verdad? Que sea la palabra que defina cómo nosotros miramos estas cosas. El ser humano, portador de la imagen de Dios, su vida le pertenece a Dios y solo Dios tiene el derecho de quitar la vida o de delegar esta responsabilidad a otro de hacerlo, ¿verdad? Dios ha delegado al magistrado. Se lo ha dado al gobierno y el gobierno es más bueno que Dios y ha eliminado la pena de muerte. Por eso estamos como estamos, hermanos. ¿Cuántos criminales, cuántos asesinos en serie, aleluya, no existieran si supieran que les pueden quitar la vida? Aquellos que quitan la vida muchas veces tienen temor de que se la quiten a ellos. Son cobardes. Es lo que estamos mirando en el día de hoy. Miren lo que comenta Richard Phillips aquí también. Dice, mientras las sociedades del occidente han aumentado en su abandono de su patrimonio cristiano, se han vuelto más y más en culturas de muerte. Las más vulnerables en la sociedad, los no nacidos, los jóvenes y ancianos son expuestos a violencia y descuido. El sonido de tiroteos resuena en nuestras ciudades. Abuso dañino aumenta en nuestros hogares. En este oscuro contexto, cuán esencial es que los cristianos brillemos la luz de Cristo, la luz de Dios al defender la santidad de la vida. Es nuestro deber informar a nuestros gobiernos que de los requisitos de Dios de proteger la vida humana. Nosotros no podemos guardar silencio, hermanos. No estoy hablando que organicemos una protesta, pero sí, aleluya, compartamos con los que conocemos. No guardemos silencio, ¿verdad? Mirando estas cosas y, aleluya, no manifestando lo que Dios dice en su palabra. La vida es sagrada. Y vemos que las palabras de Dios acerca de la santidad de la vida concluyen con una repetición del mandamiento del verso 1 y ahora en el verso 7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Y bueno, vamos mirando que contrario a los valores del mundo en que vivimos, donde una vida
en el vientre de su madre es vista como una inconveniencia, nosotros entendemos que el mandamiento que Dios le dio a Noé, sigue vigente en el día de hoy. Usted sabe que a causa del calentamiento global o cambio climático, como le están llamando, muchos han optado no tener hijos. Otros optan no ser padres porque no quieren interrumpir sus carreras o quieren mantener un cierto estilo de vida libre de responsabilidad, optando tener mascotas en su lugar. Y todo esto va contrario a lo establecido por Dios. Todo porque no creen que la vida es sagrada. Los que tienen mascotas ahora, muchos se están llamando, yo soy mamá. Yo soy mamá de 3 gatos, dice una por ahí. Tengo 2 perros, yo soy papá. Ese es el lenguaje de sustitución, ¿verdad? Por cuanto no quieren ser mamá, quieren ser papá, los visten como bebés, ¿verdad que sí? Comen mejor que mucha gente los animales. Todo eso que vemos en el desorden en nuestra sociedad, ¿verdad? Por cuanto la vida no es mirada como sagrada. Así que, hermano, esta sección del capítulo 9 nos permitió observar uno de los primeros sucesos que acontecieron después del diluvio. Dios los bendijo y reiteró el mandamiento inicialmente dado a Adán, que debían multiplicarse sobre la tierra. Dios informó a Noé que ahora todas las criaturas iban a poseer un instinto de temor cuando se trata del hombre. Le dijo también que toda vida animal estaba a disposición suya para su sustento. Esta nueva fuente de alimento estaba disponible bajo una condición, como miramos. La carne animal no puede consumirse con su sangre, respetando la vida del animal. De la misma manera, Dios estableció que la vida humana es sagrada por cuanto el ser humano se encuentra en él la expresión de la imagen de Dios. Creencia que se ha desvanecido en el día de hoy. Por cuanto la vida es sagrada, nosotros creemos en la pena de muerte. Estamos en contra del aborto y la eutanasia. Vimos que la pena de muerte no es una violación del 6º mandamiento establecido por Dios. Por cuanto creemos que la vida es sagrada, tenemos gran motivación para proclamar el mensaje del evangelio. La vida humana debe ser preservada, pero sobre todas las cosas buscamos la salvación del alma de aquel que ha sido hecho a imagen de Dios. Si la vida humana es valiosa, ¿cuánto más valiosa fue la vida de Cristo en la cruz del Calvario? Si Dios demanda la vida de uno por el que quitó la vida de otro, aleluya, imagínense cuánto más valiosa es la vida de Cristo, ¿verdad? Y esa es la vida que fue entregada en nuestro lugar. Aleluya, la vida de una vida que es más valiosa que todo lo que hay en el universo, ¿verdad? Que todas nuestras vidas combinadas fue derramada por cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos estima Dios a nosotros, verdad? Verdaderamente, gloria a Dios, somos muy amados, como dijo el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dicen que somos llamados hijos de Dios.